Mecanismos como la inflamación pueden aumentar la fibrosis y de esta forma aumenta la presión intraocular y la bula puede fallar. Mantener una bula funcional es realmente un arte. ¿Qué pensarían si les informo que existe un medicamento que es de fácil acceso y de bajo costo que nos puede ayudar a evitar el rechazo o el fallo de esta? Estudios han demostrado que el ibuprofeno oral en el uso temprano en cuanto a la falla de trabeculectomía puede presentar una ayuda para que ésta no falle de acuerdo a su mecanismo de inhibición de la ciclooxigenasa. Es por esto que nos propusimos investigar los efectos del tratamiento temprano con ibuprofeno oral sobre la presión intraocular y sobre la bula con alto riesgo de fallo. De acuerdo a nuestros objetivos específicos, nos planteamos valorar los efectos del tratamiento con ibuprofeno oral sobre la presión intraocular, sobre la bula con alto riesgo de fibrosis, sobre la vascularización en la bula con alto riesgo de fallo y de la misma forma buscamos establecer la cantidad de maniobras de rescate necesarias en pacientes con uso de ibuprofeno versus sin el uso de este tratamiento, el cual fue nuestro grupo control. Fueron incluidos pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto moderado, post-facotrabeculectomía o trabeculectomía sola, que presenten signos de fallo de bula dentro de los 3 primeros meses postoperatorios. Estos signos fueron considerados como presión intraocular mayor a 15 milímetros de mercurio en 2 mediciones consecutivas, presencia de bulas planas, fibróticas o encapsuladas con extensa vascularización, y las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano glaucomatólogo. Fueron excluidos, en cambio, pacientes con diagnóstico de glaucoma congénito o de la primera infancia o pacientes con glaucoma secundario, pacientes que se encuentran utilizando antes AINES previos o también pacientes alérgicos a dichos medicamentos, pacientes con antecedentes de insuficiencia renal o pacientes con patologías gástricas. Nuestro estudio fue aleatorizado de tipo prospectivo, intervencionista, comparativo de corte longitudinal. De acuerdo a nuestra población y muestra, en cuanto al grupo ibuprofeno, fueron pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto moderado que hayan sido sometidos a trabeculectomía o facotrabeculectomía con los signos previos mencionados de fallo de bula dentro de los 3 primeros meses postoperatorios, a los cuales se les administró ibuprofeno oral de 400 miligramos cada 8 horas, siempre acompañado con un protector gástrico, el cual fue el omeprazol de 20 miligramos a dosis diaria, y siempre dando seguimiento a cualquier síntoma gástrico, los cuales fueron negados durante todo el estudio. Nuestro periodo de recolección de datos fue de septiembre de 2023 a marzo de 2024, donde contamos con una población de 20 ojos, de los cuales 6 fueron excluidos, ya que los pacientes no acudieron a consultas de seguimiento, teniendo como una muestra total 14 ojos. Esto versus el grupo control, que fueron los pacientes sin el uso del medicamento del ibuprofeno oral, los cuales fueron 10 ojos. Nuestros datos fueron tabulados en Microsoft Excel y fueron analizados estadísticamente mediante la plataforma IBM SPSS. De acuerdo a nuestros resultados, ya en cuanto a los valores demográficos, el promedio de edad fue de 68 años, esto constituyendo el 50% pacientes de sexo femenino y el 50% de sexo masculino. Ya en cuanto a la presión intraocular, de acuerdo al grupo ibuprofeno, como podemos ver en la gráfica, la presión intraocular prequirúrgica promedio fue de 24.8 milímetros de mercurio y podemos evidenciar una drástica disminución de la presión intraocular luego del uso del ibuprofeno, logrando llegar hasta 13.6 milímetros de mercurio en las 24 semanas o a los 6 meses después del tratamiento. Esto representó una disminución de la presión intraocular del 45.2% y este dato fue estadísticamente significativo. Referente a la presión intraocular del grupo control, tenemos que la presión intraocular prequirúrgica promedio fue de 23.2 milímetros de mercurio y a las 24 semanas obtuvieron una disminución de presión intraocular que llegó hasta los 16.4 milímetros de mercurio. Esto representó
una disminución de presión intraocular del 29.3% y este dato no fue estadísticamente significativo. Recordemos que íbamos a establecer la cantidad de maniobras de rescate necesarias. En cuanto al grupo ibuprofeno, como vemos en la gráfica, se evidenció cómo poco a poco fue menos necesaria el uso de estas. Si podemos ubicar la columna verde, que fue cuando se dio inicio al tratamiento del ibuprofeno, que fue aproximadamente en las 4 a 8 semanas de seguimiento, y fue hasta aproximadamente la semana 12, que fue cuando se suspendió el tratamiento. Luego de haber completado o suspendido el tratamiento, existió una disminución dramática del uso de maniobras de rescate, y nuestros pacientes no necesitaron de uso de hipotensores tópicos ni de reintervención quirúrgica. Mientras que en el grupo control se necesitaron más maniobras de rescate durante todo el seguimiento. Un paciente requirió de reintervención quirúrgica a las 8 semanas y también 3 pacientes requirieron de terapia tópica a las 24 semanas o 6 meses. Aquí en realidad son imágenes que son demostrativas de cómo se encontraban las bulas pre-uso de tratamiento con ibuprofeno versus post-tratamiento con ibuprofeno. Podemos evidenciar en la primera imagen que estábamos frente a unas bulas extensamente vascularizadas y también se encontraban planas, que durante el paso del tiempo y durante el seguimiento con el uso de ibuprofeno fueron disminuyendo su vascularización, fue disminuyendo también la fibrosis y en cambio fue aumentando su altura acompañado de una disminución significativa de la presión intraocular. Lin Sim y colaboradores realizó un estudio similar al nuestro, donde con una muestra de 288 ojos, ellos lograron también una disminución significativa de la presión intraocular con el uso de este tratamiento, sobre todo en las primeras semanas y en el primer mes de uso de este tratamiento, logrando una disminución de presión intraocular de hasta el 31%. Resultados similares a los nuestros, donde con una muestra de 14 ojos logramos una disminución significativa de la presión intraocular y a su vez quedó demostrado que se necesita usar menos maniobras de rescate. Es por esto que concluimos que se puede obtener hasta un 45.2% de disminución de la presión intraocular con el uso de este tratamiento. De la misma forma, menor cantidad de maniobras de rescate son necesarias si administramos este tratamiento y, como nuestra conclusión más importante, es que el ibuprofeno oral constituye un adyuvante en cuanto a las bulas con alto riesgo de fallo. De esta forma, recomendamos el uso del ibuprofeno oral en bulas con alto riesgo de fallo y también, a futuro, realizar estudios con una mayor muestra. Esta fue mi bibliografía. Siempre agradecimiento total al Departamento de Glaucoma de mi institución. Muchas gracias por su atención.